Lo llaman el tramo muerto, dijo el viejo canoso en el taburete de la cafetería que estaba a mi lado, con una gorra de John Deere gastada por el sol que se movía ligeramente en su cabeza. Acompañó esta afirmación con un sorbo de café que bebió como un perro que toma agua, levantando la taza humeante hacia sus labios, solo para que su lengua entrara y saliera como un gusano arrugado, ayudando a que el café entrara en su boca curtida. Era tarde, demasiado tarde para que le importara la hora, pero ya había anochecido. Las ventanas envolventes del restaurante enmarcaban un amplio terreno bañado por la oscuridad de la noche y la nieve, iluminado únicamente por el resplandor del letrero de neón de la parada de camiones, y los faros de los camiones de larga distancia que entraban y salían. El café sabía a orina de gato y los huevos no eran mucho mejores, pero fue un glorioso descanso de las interminables horas conduciendo. ¿El tramo de la muerte?, pregunté, desconcertado. Había conducido por muchas carreteras, la mayoría de ellas tan vacías y traicioneras como mi exmujer, y llevaban todo tipo de nombres extraños sacados del coloquialismo de los camioneros, pero nunca había oído hablar de nada que se llamara el tramo muerto. Sí, dijo el veterano entre un bocado de huevos. Atraviesa los montes Ozark. Pero mantente alerta y pasarás sin problemas. Mi ruta habitual, una transitada carretera interestatal que atravesaba el estado en línea bastante recta, estaba atrapada en una desagradable plaga de obras, que desviaba a todos los posibles viajeros a otro lugar. Busqué en el mapa de mi guantera una ruta alternativa que no me costara más de una hora. Fue entonces cuando encontré una pequeña veta de carretera que serpenteaba a través de las montañas Ozark, un atajo que, sorprendentemente, me ahorraría tiempo. No sé cómo no me había fijado antes en el mapa. Cuando le pregunté al tipo que se sentaba a mi lado en la cafetería si lo había hecho alguna vez, enarcó una ceja y me dijo que su nombre no era oficial. ¿Por qué lo llaman así?, pregunté, evitando usar su apodo. No me gustaba cómo se sentía en mi lengua, como si las palabras fueran insectos retorciéndose para salir. El anciano dijo: se oyen rumores, de que se ven y oyen cosas extrañas, pero yo pienso de que al no haber coches alrededor, están obligados a ver cosas solo para hacer que el tiempo pase más rápido. John Hattinghe era un borracho y golpeó un parche de hielo negro una noche. Se salió de la carretera con su camión. Nunca encontraron su cuerpo, dicen que salió volando por el parabrisas. Me estremecí al pensar, no solo en disparar mi camión desde un terreno llano y atravesar el parabrisas como un cohete, sino en conducir un tramo solitario de montañas con la única compañía de los feos bosques de Missouri. Harías bien en buscar otra ruta, chiquillo. La escarcha y la nieve, y una oscuridad infernal provocan accidentes como si los conejos hicieran más conejos, dijo el viejo con una sonrisa torcida llena de papilla amarilla. Tenía que ponerme en marcha. Podía sentir la cálida manta del agotamiento instalándose sobre mis hombros, y si no dejaba este taburete, temía que mi cansado trasero se fundiera en él. Quería preguntarle, pero dudé, no estaba seguro de cómo preguntar, no estaba seguro de cómo admitir ante mí mismo y ante él, que su palabra de advertencia me había llegado. ¿Conoces alguna otra forma de pasar?, sonrió. Claro que sí, hijo. Después de que el veterano me diera las indicaciones, salí al frío y saqué mi móvil, sorprendido de ver que solo eran las 10:30. Mi hija pequeña solía dormirse tarde como yo, y todavía estaría despierta, así que la llamé. No había duda de que mi exmujer me culparía por mantenerla despierta, pero el sonido de la voz de mi hija de 9 años, valía el precio de la entrada. Padre. Su voz me llenó el oído. Sentí una sonrisa que me pellizcaba las orejas. Hola, bicho raro, dije y ella soltó una risita. ¿Qué haces todavía despierta? Solo leyendo mi libro. ¿Qué libro? Harry Potter, dijo ella de golpe. ¿Aprendiste algo en la escuela hoy? Un poco de nada, hizo un mohín. Bueno, por eso tienes libros, ¿no? Oye, esos chicos todavía te dan problemas. Pude sentir su vacilación en la línea. Cariño, dime si te están dando problemas y vendré a clase a darles una paliza. Papá. Ella chilló. Solo prométeme que pronto vendrás conmigo. Te lo prometo. Lo juro. Y entonces oí la voz murmurada de mi ex, interrogando a mi hija sobre con quién estaba hablando.
Ella dijo papá, lo que no le causó ningún placer a mi exesposa. Cariño, ¿estás ahí? Tiene que irse a la cama, Carl. El tono burlón de mi exmujer no era una de las cosas que echaba de menos de nuestro matrimonio. 5 minutos más. No. Le diré que le diste las buenas noches. Clic, la línea se cortó. Maldije y pateé la nieve. Debería haber presionado más. Debería haber hecho más. Después de todo lo que ha pasado, me gustaría haber podido despedirme de mi pequeña. 20 minutos más tarde estaba en la carretera, una autopista de 6 carriles con poco tráfico que pasaba bajo mis pies. La gran bestia de mi camión zumbando suavemente, mientras me llevaba por la carretera más segura, que me había recomendado el veterano. Estaba haciendo un tiempo decente, y al final me alegré de haber seguido su consejo y de haber evitado el tramo muerto. Llevaba un retraso de 1 o 2 horas, pero siempre valoré más mi seguridad que el tiempo. El exceso de velocidad nunca valía la pena para ahorrar un poco de cambio en el reloj. Me sentía bien, cansado, pero bien. Entonces vi las bengalas, pequeñas gotas de luz que ardían a través de la neblina de nieve, que descendía en espiral desde los cielos negros. Al acercarme vi la magnitud de los daños. Las bengalas dibujaban un tosco contorno alrededor de un antiguo pino, que atravesaba la carretera. Esta enorme obstrucción bloqueaba los 6 carriles de tráfico, con un enredo de raíces colgando de un extremo, y una extensión de ramas de pino en el otro. Había un policía estatal en su patrulla indicando a la gente que diera la vuelta, y cuando le pregunté me dijo que los equipos de la carretera no saldrían a despejarla hasta la mañana. Estaba jodido, cansado y era tarde. Y allí me senté, maldiciendo el nombre de Dios mientras volvía por donde había venido. De vuelta a la carretera que me llevaría a la franja de la muerte. El tramo muerto era una estrecha franja de asfalto de 2 carriles, resbaladizo por el hielo, que se abría paso entre las montañas rocosas y boscosas de Ozark. Se elevaba con una fuerte pendiente, llevándome hacia las montañas y hacia mi destino. Reduje el acelerador, recordando la historia de aquel tipo que rodeó un árbol con su camión y condujo con ambas manos sobre el volante. No había más tráfico. Estaba totalmente solo. Hasta que vi la primera forma, a unas 12 millas de la carretera. No estoy seguro de la altitud, pero estaba en lo alto. La carretera se curvaba para acomodarse al escarpado paisaje, y un retenedor metálico de alta visibilidad recorría mi carril que se extendía a lo largo de una escarpada caída. La nieve se había espesado, a punto de convertirse en una auténtica ventisca, y mi visibilidad se reducía al cono de luz de 4 metros que mis luces iluminaban. Me estaba acercando a una de esas curvas de la carretera cuando lo vi. La carretera, que tenía previsto tomar una dura curva a la izquierda justo delante, terminaba bruscamente en una señal de advertencia de alta visibilidad, que me indicaban que debía girar. Tenía tiempo de sobra para tomar la curva, y había aflojado aún más el acelerador, reduciendo la velocidad a un galope, cuando vi la forma de araña que se deslizaba por encima de las señales reflectantes. Era ágil y rápida, y se movía con una multitud de extremidades dentadas, como palos que llevaban su cuerpo marrón y peludo. Mis faros captaron sus ojos, que brillaban como si fuesen pinchos blancos. Y luego se fue, deslizándose por encima de las señales y desapareciendo por la cara del acantilado. Mi corazón se disparó hasta la línea roja, retumbando en mi pecho como las zancadas de un caballo de carreras. Sentí que la garganta se me estrechaba, que el miedo me estrujaba el corazón con su gélida garra. Mi camión seguía disparado hacia adelante, directamente hacia el borde de un acantilado y la cosa que había visto. Aceleré los frenos a tiempo y me detuve con seguridad. Sin el ruido del motor, el aullido del viento se intensificó, golpeando los lados de mi cabina con un puño helado mientras me sentaba allí, con los nudillos blancos y las manos retorciendo el volante, tratando de procesar lo que acababa de ver. No. Ciertamente no había visto nada. Era tarde, estaba oscuro, y estaba conduciendo en vacío con solo un café de orina de gato para mantenerme en marcha. De repente escuché un fuerte golpe. Estaba paralizado en el lugar, arraigado a mi asiento por el miedo. El sonido, el golpe, provenía del techo de mi cabina, hueco y potente, como si algo acabara de aterrizar sobre mí. Esperé. Miré el reloj,
Habían pasado 5 segundos, y no hubo ningún otro sonido. Cuando el miedo aflojó su agarre sobre mi corazón y empecé a relajarme, oí unos arañazos, unas uñas afiladas que raspaban y hacían clic en el techo. Lento, deliberado, se dirigía hacia mi parabrisas. Todo mi cuerpo se tensó como una cuerda de guitarra sobreafinada. Vibraba de terror. Me estaba tragando. No podía moverme. Respirar. Finalmente conseguí tragar. Mi garganta estaba seca. Como papel de lija. El raspado se acercaba, más fuerte, más cerca. Un mapache, gordo y esponjoso, se deslizó por el parabrisas y se alejó del capó de mi camioneta, con sus pequeñas uñas chasqueando y repiqueteando a su paso. Se hundió en la nieve y se adentró en la noche, dejándome con una ligera sensación de idiotez. Miré a mi alrededor, preguntándome de dónde podría haber salido. A mi derecha se extendía una escarpa escarpada, salpicada de árboles. Algunos de los árboles colgaban a poca altura, casi arrastrando sus arcos de pino erizados sobre mi techo. Debió de caer de uno de ellos, se dejó caer y, crash. El horror entró en erupción a través de la ventanilla del copiloto en un repentino estallido de ruido y movimiento. Me llovieron los cristales mientras la ventisca entraba a toda velocidad en mi cabina, azotando balas de nieve contra mis mejillas mientras la cosa, el horror, se abalanzaba sobre mi garganta. Me aparté instintivamente cuando sus brazos desgarbados y perezosos se abalanzaron sobre mi yugular con enormes garras ganchudas. Estaba gruñendo, chillando, con su cara de murciélago retorcida por el odio y el hambre primitiva, los ojos brillantes y negros, la boca abierta, una caverna desdentada de encías ásperas que se abría y cerraba, como una prensa industrial. El hedor pútrido de la podredumbre, cálido y acre, inundaba la cabina desde aquellas mandíbulas chasqueantes, mientras sus dos pinzas delanteras se balanceaban salvajemente en un ataque rabioso. Parecía una araña fusionada con un murciélago cavernícola. Era tan grande como un hombre. Su multitud de patas traseras, apéndices doblados y retorcidos cubiertos de pelaje irregular, le impedían arrancarme la garganta, no cabía por la ventana. Apenas estaba fuera del alcance de las cuchillas ganchudas que se movían de un lado a otro, mientras buscaban con avidez mi sangre caliente. Atravesaron la cabina. Rompieron los remaches del asiento del pasajero. El relleno salió disparado y se mezcló con la nieve. Una de sus garras atrapó la consola central y la destrozó por la mitad en un estallido de chispas, cortando mi radio y mi única posibilidad de pedir ayuda. Aún tenía mi teléfono, pero la experiencia me decía que la señal aquí sería tan rara como los ratones en la luna. La imagen de mi hija con un vestido negro, empapada por la lluvia, llorando entre sus manos mientras bajaban mi ataúd cerrado a la tierra, me impulsó a moverme. Grité y pataleé. Pateé por mi vida. Las poderosas suelas de mis botas de trabajo golpearon al horrible murciélago araña con toda la furia que pude reunir. El monstruo gritó, un sonido como el de un gato que se quema vivo, y me acuchilló las piernas. Una de sus garras enganchadas me atrapó el muslo y arrancó la carne del hueso. Ahora me tocaba a mí gritar. La agonía me subió por el costado, mientras la sangre me calentaba la pierna. Pateé más y más fuerte, canalizando todo en mis pies, luchando a través de la agonía, mientras pateaba con todo lo que valía. El duro tacón de mi bota de trabajo atrapó al monstruo en su hocico pellizcado, y sentí que algo crujía bajo mis pies. Volví a dar una patada en el mismo lugar y sentí un crujido nauseabundo, como si pisara un cristal roto, mientras la cara del murciélago araña se desplomaba hacia adentro. La criatura aulló y se adentró en la tormenta, con su odioso rostro reluciente de sangre negra, sus ojos brillantes y torvos, mientras se desvanecía en el remolino de ruido blanco. Con la tormenta gritando en mis oídos, con una ligera capa de nieve cubriendo el interior de mi cabina, puse mi camión en marcha y me alejé por la carretera. Tomé la curva mientras aumentaba la velocidad lentamente. Saqué el mapa a tientas y lo desplegué sobre el volante, mientras dividía mi atención entre la carretera que tenía por delante y el intento de localizar exactamente el lugar en el que me encontraba en el mapa. Me miré la pierna y me arrepentí de inmediato. La herida era un gruñido de carne con un trozo de hueso blanco asomando, ahogado en sangre, mientras un hilillo caliente corría por mis venas.
Me localicé en el mapa y mi corazón se hundió, al descubrir que solo estaba a una cuarta parte del camino en el tramo muerto. Y me estaba acercando rápidamente a lo que los camioneros a veces llamábamos un agujero en la pared. Me estaba acercando a un túnel. Mientras me acercaba al agujero en la pared, un sonido cortó el viento aullante. Un chillido espeluznante. Luego vino otro, uniéndose al primero. Y otro más. Pronto docenas de ellos se superpusieron en una cacofonía de locura, como una banda de lobos llamando a su señora la luna, pero estos no eran lobos. Y me estaban llamando a mí. A medida que me acercaba al túnel, que perforaba un agujero de 2 carriles a través del centro de una tremenda montaña, oí que los gritos se acercaban. Más cerca. Los habitantes de la estirpe de la muerte venían a por mí. Si me hubiera detenido allí, tal vez habría encontrado una muerte rápida e indolora. En lugar de eso, continué hacia el túnel.